So hey, my name is Nicolas and I have come to explain the income substitution effects for perfect substitute goods and when the price of a good rises by the Slasky method. Our linear function will be 3x plus 2y. We equate the indifference curve slope and the balance straight slope. 3 over 2 equals 2 over 4. The slope of the indifference curve is greater than the balance line. Corner solution in x and in y 0. Marshallian x is a 20 over 2 equals 10. The equilibrium basket is 10 0 and its utility 3 times 10 equals 30. We get the x and maximum q y, the maximum y, x equals 10 and q and y equals 5. The Marshallian x with the new price is equal to 6.6 and the total effect in x is negative 3.4. Now we continue with the Slasky method. First we find the compensatory line, second replace the compensatory line and the new prices in Marshall and demand. Third, take step 2 and calculate the variation for the substitution effect and finally the income effect. Well, pass 1 3 times 10 plus 4 times 0 equals 13. Step 2, new Marshallian x 13 over 3, which is the new price equals to 10. Step 3, variation 10 minus 10 equal to 0. That's our substitution effect. Step 4, income effect. Total effect minus 3.4 equal to income effect plus substitution effect, which is 0 in our case. Minus 3.4 is the income effect. That's all. Thank you. El punto 2 dice que es el efecto de renta de sustitución para sustitutos imperfectos cuando el precio bien aumenta según Higgs. Bueno, básicamente este método está gracias al nombre de John Richard Higgs, que era un economista de Gran Bretaña y considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Básicamente, según este método, vamos a estar hablando de la variación que experimenta la demanda cuando varían los precios y se mantiene un mismo nivel de utilidad, es decir, que se mantiene una misma curva de indiferencia. Bueno, como vemos en el ejercicio, para explicar aún mejor, vamos a tener el cálculo de efecto total de renta por el método Higgs. Bueno, tenemos una renta que es de 2.400, un precio de X que es igual a 8, un precio de Y que es igual a 6 y un nuevo precio de X sub 2 que es igual a 12. Y tenemos la función de utilidad que en este caso sería 2 por X elevado a la 1 cuarto de Y sobre 3 cuartos. Vamos a establecer una serie de pasos para desarrollar este problema. Bueno, el primero es establecer el equilibrio consumidor y la senda de expansión que se va a anotar con las siglas SE. Básicamente lo que hacemos acá es derivar nuestra función de utilidad y despejar Y, que esta Y se va a convertir en nuestra senda de expansión, que va a ser un factor muy importante. En el segundo punto, lo que vamos a hacer es reemplazar la senda de expansión en la fórmula de restricción presupuestal. Y de aquí el tercer punto, ya cuando la hayamos reemplazado, es calcular la demanda Marshalliana para el bien X, es decir, despejar X de lo anterior y ya despejando nos da que la demanda Marshalliana para el bien X es igual a la renta sobre 4 veces el precio de X, esto nos da 75. En el cuarto punto lo que vamos a hacer es reemplazar nuevamente la senda de expansión y operamos, es decir, cogemos, ya tenemos senda de expansión y X, entonces aquí la reemplazamos en la senda de expansión. Y por lo tanto, de aquí vamos a encontrar la demanda Marshalliana para Y, que nos daría 3 por la renta sobre 4 veces el precio de Y, y eso nos da 300. Vamos a calcular el efecto renta y el efecto sustitución. Encontramos que la fórmula es el efecto total es igual al efecto renta más el efecto sustitución. Bueno, básicamente en estos dos se da un cambio en el consumo ante una alteración en el precio. Esto indica que una parte del efecto total corresponde al efecto de poder de adquisición y otra al precio comparativo de los precios de los bienes. Lo que vamos a hacer en el siguiente paso es reemplazar el nuevo precio del bien X en la demanda Marshalliana encontrada. Entonces, la demanda Marshalliana encontrada que teníamos, es decir, la renta sobre 4 veces, en vez del precio de X que era 8, vamos a pasar a ser 12 y eso nos da 50. Entonces el efecto total según el cambio del precio del bien X es 50 menos 75 y eso nos da menos 25. Es decir, debido al cambio del precio, si una disminución en el consumo de 25 unidades. Y de esto tenemos que averiguar cuánto este cambio corresponde al efecto renta y al efecto sustitución.
Bueno, el siguiente paso es calcular según Higgs. Cuando utilizamos el método Higgs, vamos a partir de revisar el cambio, manteniendo constante el nivel de utilidad, para lo que se toma la función de utilidad y la senda de expansión en conjunto. Es decir, vamos a tener estas dos funciones y las vamos a operar, como bien se ve en el ejercicio, y vamos a encontrar X, en este caso nos daría 86.19, que es donde se incrementa la demanda por efecto de sustitución. Ahora, conseguidamente, calculamos para obtener la variación total en X. Es decir, que delta X es igual a 86.19 menos 75, que era la demanda inicial, y eso nos da 11,19. Es decir, que este es el efecto de sustitución del bien X, 11,19. Reemplazamos en la nueva senda de expansión para calcular la demanda del bien Y. Entonces, como lo vimos anteriormente en las dos funciones, ahora nuestra senda de expansión es Y es igual a 36 sextos de X. Es decir, que nos queda Y es igual a 36 sextos por 86.19. Eso nos da 517,14, que es el valor de la demanda, y vamos a calcular la variación de Y, es decir, los valores no originales. Entonces queda 517.14 menos 300, eso nos da 217.14, que sería el efecto de sustitución del bien Y. Entonces sería el punto hasta donde bajaría la demanda de los valores no originales. Ahora sí vamos a calcular, en el último paso vamos a calcular los efectos totales de renta y sustitución para el del bien X. Entonces lo que hacemos es buscar el efecto renta. En este caso operamos y despejamos, es decir, nos da menos 25 menos 11,19, y eso nos da menos 36,19, que sería el efecto renta de X. Es decir, son las unidades que disminuyó el consumo de los valores originales, y el consumidor a su vez tiene menor poder adquisitivo. Y ya por último hacemos lo mismo, pero con el bien Y. En este caso, como tenemos un efecto total determinado es 0, nos daría que el efecto de renta en el bien Y son 217.14. Bueno, en conclusión tenemos que estos dos bienes básicamente bajaron en la demanda debido al aumento del precio del bien X, es decir, los valores originales. El problema dual o minimizador del gasto del consumidor. El proceso de elección del consumidor se puede analizar desde otra perspectiva, la minimización del gasto. Al elegir su canasta de consumo, el individuo puede escoger la cantidad de bienes que maximicen su función de utilidad, dada una restricción presupuestaria, o escoger la cantidad de bienes que minimicen el gasto para alcanzar un nivel de utilidad. En el problema de minimización de los gastos, asuma que el individuo debe escoger una canasta de bienes tal que minimice su nivel de gastos y alcance el nivel de utilidad. En el problema dual se sustituyen las variables óptimas en el problema dual y se obtienen las funciones de coste, siendo M la que especifica el coste como una función de precio y de utilidad. Entonces, el objetivo es minimizar el costo total de producción, eligiendo cuánto capital y trabajo voy a contratar, sujeto a la condición tecnológica que me da mi función de producción. Entonces, en el ejemplo que vamos a ver de la minimización del gasto en bienes regulares, tenemos una función tipo Cobb-Douglas, representada por Q igual a K a la 0,5 y L a la 0,5. Y sus precios unitarios semanales del capital son de 16 pesos y de trabajo son 4 pesos, respectivamente. Entonces tenemos que minimizar el costo total con una función de costo representada por CT igual a RK. La función del costo total sería costo total igual a RK más WL. Para reemplazarla sería CT igual a 16K más 4L y Q igual a K a la 0,5 y L a la 0,5. Es nuestra función de producción. Y bueno, esta la tenemos que derivar. Tenemos que derivar la K, L y también lambda, y tengo que igualarlas a 0. Las tenemos que igualar a 0. Una vez las igualemos a 0 y estas se simplifican, como lo podemos ver en el ejemplo, el final nos da 4K igual a L. Lo que quiere decir que si contrato un capital, contrato 4 de trabajo. Y ahora reemplazamos en la última condición del primer orden y pues esto lo resolvemos y nos queda igual a Q menos 2K igual a 0. Y de allí pues podemos encontrar la demanda por capital, que nos queda igual a Q sobre 2. Y también hallamos la demanda por trabajo, que nos queda igual a 4 por Q sobre 2. Y estas son las demandas condicionadas por los factores. Ahora hallamos el costo total mínimo. Y el costo total mínimo pues lo podemos representar como costo total mínimo igual a R por K. R por la demanda por capital más W por la demanda por trabajo. Y esto
nos daría el costo total mínimo de 8Q más 8Q igual a 16Q. También sacamos el costo medio, que sería igual a 16, y el costo marginal, que sería igual a 16. Y esto pues ya lo podemos representar gráficamente, donde tenemos 16 en el eje Y y 1 en el eje X. Indica que si produce 1, su costo va a ser de 16. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre la elasticidad precio de la demanda, elasticidad arco y elasticidad punto. En cuanto a la elasticidad precio de la demanda, esta se utiliza para medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su precio. Y pues en principio se define como el cambio porcentual en la demanda dividido por el cambio porcentual en el precio. La elasticidad de la demanda puede ser expresada gráficamente a través de una simplificación de curvas de demanda, como lo veremos en un momento. Y en cuanto a la elasticidad de arco, es la elasticidad calculada a lo largo de un intervalo de precios, y en lugar de elegir el precio inicial o final, se utiliza un promedio de ambos. Y en el caso de la cantidad demandada, utilizamos Q. Por lo tanto, la elasticidad viene a por la siguiente expresión. Entonces, básicamente usamos el precio promedio y la cantidad promedio para evitar tener dos valores de la elasticidad de la demanda que dependieron de si el precio aumenta o disminuye. Y por último, en cuanto a la elasticidad punto, esta es la elasticidad precio en un determinado punto de la curva de demanda. Se calcula sustituyendo P sobre Q en la fórmula de elasticidad precio de la demanda por la magnitud de la pendiente de la curva de demanda en ese punto. Entonces la elasticidad punto se determina mediante la siguiente fórmula. A continuación realizaré un ejemplo del punto 4 del taller. Una empresa de desodorantes ha sufrido una variación en sus precios como se detallan en la siguiente tabla. A. Se pide calcular la elasticidad punto de la demanda. B. Se pide calcular la elasticidad arco de la demanda. La tabla es de la siguiente manera. Precio inicial 10P1, cantidad inicial 20Q1, precio modificado 20P2, cantidad modificada 14Q2. Solución para el punto A. Aplicando la fórmula punto de la demanda, entonces calculamos las variaciones, que sería Q2 menos Q1 dividido Q1. En el punto 2 sería P2 menos P1 dividido P1. Reemplazando los datos tenemos, en el punto 1, al reemplazar la fórmula nos quedaría de la siguiente manera, que sería 14 menos 20 dividido 20. El resultado que obtendríamos sería menos 0,3. En el punto 2, reemplazando, sería 20 menos 10 dividido 10 sería igual a 1. Entonces, la elasticidad precio de la demanda nos quedaría menos 0,3 dividido 1 nos daría igual a menos 0,3, igual nos quedaría 0,3. Esto lo que quiere decir es que es inelástica. La solución para el punto B, aplicando la fórmula arco de la demanda, elasticidad arco de la demanda, entonces calculamos las variaciones. Entonces punto 1 sería un medio, cantidad demandada 1 más cantidad demandada 2. Esto en el punto B sería P2 menos P1 dividido un medio, P1 más P2. Reemplazando los datos obtendríamos 14 menos 20 dividido un medio, 14 más 20 igual a menos 6 dividido 17. En el punto 2 obtendríamos 20 menos 10 dividido un medio, 20 más 10 igual a 10 dividido 15. Entonces, la elasticidad arco de la demanda nos quedaría de la siguiente manera: menos 6 dividido 17 dividido 10 dividido 15, esto quedaría igual a menos 0,53 y igual a menos 0,53, lo que quiere decir que también sería inelástica.